Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. La semana pasada se conoció la noticia de que varios restaurantes alrededor de la isla fueron cerrados, ya que estos no estaban cumpliendo con las normas de salubridad establecidas por este departamento y, peor aún, antihigiénicas que ponen en riesgo la salud de la comunidad. La semana pasada varios departamentos de gobierno realizaron una acción relámpago en donde controlaron varios restaurantes en el área de playa. Allí se encontraron varias irregularidades que ocasionaron el cierre de estos establecimientos públicos. La semana pasada se cerraron Paris Restaurant, Universal Restaurant, Mido y Derlimar. Ahora, en la última acción relámpago, se constató que Kingdom Bar y Restaurante también no estaba cumpliendo con las normas de higiene estipuladas por el Departamento de Salubridad. En las visitas que tanto City Inspector como otros departamentos de gobierno realizaron, constataron casos antisépticos como animales muertos, basuras dentro de las cocinas, cucarachas, comida en desperdicio y otros, lo que ocasionó el cierre de estos establecimientos públicos. Cabe resaltar que este tipo de iniciativas son positivas, ya que se está hablando de la salud de la comunidad y también para que los demás restaurantes tomen conciencia y cumplan con la documentación exigida en los permisos para poder prestar el servicio. En República Dominicana, como abusivo y exagerado calificaron sindicalistas y conductores del transporte público y privado el aumento de 30 a 100 pesos dominicanos en los precios del pasaje anunciado por el ministro de Obras Públicas. Andrea Ramos está desde la sede en esta institución y nos tiene los detalles. Gracias, buenas tardes. De acuerdo con los transportistas, este aumento podría traer consecuencias. Esa medida viene a encarecer los costos operacionales de los vehículos, sobre todo los vehículos que están cerca de la capital, que son vehículos suburbanos, que tienen que entrar varias veces a la capital. Imagínate tú, tendrán que pararse. El gobierno debe de sentarse a reflexionar y el sector transporte es la columna vertebral de la economía de un país. Sin embargo, por el momento descartaron un aumento en los precios del pasaje. No lo vamos a aceptar, ya está bueno ya. No hay comida, el país se está cayendo muerto, no hay pasajeros, hemos quebrado y no le vamos a permitir al gobierno que salga con la guagua a hacer con nosotros lo mismo que hizo con Onza, que desaparecían a Onza. Aunque no especificó cuándo comenzaría a ejecutarse la medida, este jueves el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, anunció un aumento de 30 a 100 pesos en los peajes que conducen al Gran Santo Domingo. Eso es demasiado. No estoy de acuerdo en eso, no. Sí, es difícil para los choferes y para todo el mundo, porque ahí cuando viene a ver quizás quieran subir el pasaje. Que nosotros no aguantamos ni siquiera a 30 pesos, porque con estos combustibles como están, uno andando vacío muchas veces, la mayoría de veces uno pasa con un pasajero con dos, uno no va a aguantar ese pasaje, entonces hay que parar la unidad. Imagínense, abusivo, pero ¿qué se va a hacer? Para el presidente de CONATRA del gobierno, aplicar esta medida estaría decretando un paro del transporte a nivel nacional. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno con ustedes al centro de noticias. Poco a poco, inversionistas locales están invirtiendo en negocios en la calle principal. La nueva marca internacional que ahora está presente en Aruba es Aristocrazy, la cual es una reconocida marca de joyas de Europa, la cual se quiere enfocar en Aruba sobre el mercado latino, que cada vez más se ve crecimiento, según lo comentó la inversionista de esta nueva marca. Según la inversionista de Calle Grande, la señora Heidelin Theisen, la idea es desarrollarnos como país, al igual que todo el mundo, con una visión. Es por esto que ella sostiene la forma como el gabinete Mike Eyman está renovando la infraestructura y desarrollando la economía en nuestro centro de ciudad. Además de ese punto, la comerciante reconoce que el mercado de turistas latinoamericano está creciendo enormemente en nuestra isla y que su marca Aristocrazy, de la misma forma que otras marcas renombradas mundialmente, tiene el motivo para depositar su confianza en los atributos de comercio en el centro de ciudad.
Teisen junto a Hassan Barakat, otro exitoso inversionista local, son quienes estuvieron detrás de la entrada de esta marca de joyas Aristocracy a Aruba. El proyecto tiene más o menos un año y la marca es de la familia Suárez, que tiene una trayectoria de más de 70 años en Europa. Este concepto se lanzó de Aristocracy en el año 2010 para enfocarse en la tendencia fuerte de joyas. Referente a la localidad, en la Plaza Daniel Leo, la señora Teisen dijo que mejor que este punto no hay, aunque fue difícil elegir porque ellos veían otros lugares en la calle. La Plaza Daniel Leo tiene una parada del tram justo delante de ellos, aparte que el edificio tiene una característica única, es bonito y también es ícono del centro de ciudad. Y para todos los amantes de la música, hoy es el lanzamiento mundial del nuevo trabajo discográfico de Juanes, Loco de Amor, grabado en estudios con los pesos pesados de la música como el productor Steve Lillywhite, quien ha trabajado con U2, The Killers, The Rolling Stone, entre otros. Esta noche será la presentación oficial del álbum, uno de los programas de mayor audiencia y tradición de Estados Unidos, The Tonight Show, al que el paisa llegará por quinta ocasión como invitado. Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga. Juanes siempre está rodeado con los mejores para la grabación de su nuevo álbum, en donde regresa a sus raíces a cantarle al amor en sus diferentes facetas. En este trabajo colaboraron Emanuel Meme del Real en la composición y los teclados. Él estuvo con Café Tacuba. Abel Laboriel en la batería. Trabajó con Eric Clapton y Paul McCartney. Brian Ray en la guitarra. Él trabajó también con Paul McCartney, además del percusionista Richard Bravo aportando el sabor latino y Fernando Tobón en las guitarras y tiple colombiano. Este séptimo álbum se grabó únicamente con guitarras acústicas y en una sola toma en los estudios Henson, que pertenecieron a quien fue el creador de los Muppets. Con el primer sencillo La Luz, Juanes ya conquistó el primer lugar en la radio de Estados Unidos y en otros 15 países, lo cual convirtió esta canción en la más sonada del hombre de la camisa negra en los últimos 6 años. Promocionar Loco de Amor, Juanes iniciará una extensa gira por Estados Unidos, España y Latinoamérica. ¿Ustedes imaginan hombres caminando por la calle principal en tacones? Quizás esta es una práctica poco usual entre la sociedad, pero en México un grupo de hombres decidieron caminar y correr en tacones por las principales vías de este país para crear concientización de género. ¿Quién dijo que los tacones solo son para las mujeres? En Guadalajara, en México, los hombres demostraron que ellos también pueden usarlos e incluso correr con ellos. Y en esta carrera los 3 primeros lugares se llevaron una zapatilla de oro. Además pidieron igualdad y respeto para todas las mujeres. El próximo 18 de marzo, Aruba estará celebrando su Día Nacional, en donde se tienen preparadas un sinfín de actividades para conmemorar de la mejor forma este día. La fiesta nacional iniciará desde el lunes 17 de marzo con recorridos culturales, visitas a monumentos y otras actividades para conmemorar este importante día. En el marco de todas las actividades que se llevarán a cabo referentes al Día de Himno y Bandera, el ministro Otmar Oduber anunció que los días 17 y 18 de marzo se tendrán actos protocolarios como también varias celebraciones. El 17 de marzo se tendrá un reconocimiento al monumento 18 de marzo de los firmantes de la moción que condujo a la realización de nuestro estatus aparte. En este mismo día, en la Plaza Betico Cruz, se tendrá una fiesta cultural donde se contará con la presencia de tents y buena música. Esto se convertirá en la celebración de la gran fecha que es el 18 de marzo, Día del Himno y Bandera. Asimismo, el 18 de marzo, desde las 8 de la mañana, se llevará a cabo un reconocimiento a diferentes estadistas junto a sus familias directas y sus fundaciones. Esto se llevará a cabo en la Plaza Juan Chirosquín, Plaza Betico Cruz y Plaza Heini Eyman. Después, a las 9 de la mañana, se tendrá un acto protocolario delante del Versus Cantor, combinado con una manifestación cultural que ese año tendrá un toque especial. Referente al resto del día, la Comisión de Celebración de los Días Nacionales se instaló para darle sostén a todos los diferentes centros de barrio alrededor de la isla que estarán celebrando este día, asegurando de esta forma que se pueda celebrar en grande porque se trata de un día libre para no quedarse en casa, sino para poder reconocer, vivir
revivir y transmitir el orgullo que tenemos por cargar nuestro himno y bandera. Los famosos lo han hecho populares y ahora todos, tanto grandes y chicos, estrellas de Hollywood o personas en común, lo están haciendo de una forma cotidiana. Se trata de los llamados selfies, que inundan las redes sociales, aunque en su mayoría se trata de fotos inofensivas. Mucho ojo con las razones que lo llevan a usted a tomarse una de estas fotos. Veamos de qué se trata. Los selfies han inundado las redes sociales, sobre todo Twitter. El más reciente y de paso el más popular de la historia hasta el momento ha sido el que la presentadora y comediante Ellen DeGeneres se tomó en la pasada gala de los premios Oscar junto a varias estrellas del mundo del cine. Pero, ¿qué es un selfie? Selfie es como en esta cultura popular se le conoce al que una persona tome su celular, una cámara y se tire una foto él mismo, ¿no? Eso es lo que llamamos un selfie. Ahora mismo hay un estudio que se está llevando a cabo con el hashtag selfie o el hashtag selfies, y en ciertas ciudades de Estados Unidos, de Brasil y del mundo se está llevando a cabo este estudio, y hay unos 79 millones de fotos etiquetadas con el hashtag selfie. Y muchos han sucumbido a la fiebre. Por ejemplo, nuestro Ricky Martin, aquí junto a su compañero en La Voz Australia, el británico Seal, o esta en la que el protagonista fue el presidente Barack Obama en el velatorio de Nelson Mandela, o la estrella del pop Janet Jackson celebrando su cumpleaños con su esposo, también Gerard Piqué y su compañera la cantante Shakira, y hasta el Papa o el expresidente de México Felipe Calderón junto a exmandatarios latinoamericanos. Incluso este piloto que se tomaba una foto mientras disparaba un misil. Los selfies vienen de todas formas y llegan de todas partes. Vimos uno súper famoso que fue en el entierro de Nelson Mandela, que estaba Barack Obama, me parece que el primer ministro de Inglaterra y la ministra de Australia. O sea, yo creo que es algo ya bastante generalizado por cosas buenas y por cosas malas, porque vimos unos infames selfies, ¿no? Que vimos en el caso, por ejemplo, de Roberto Arango. Esas eran fotos que se tomaba él mismo y eso es catalogado como un selfie. Pero mucho ojo con lo que le mueve a usted a hacerse un selfie y lo que busca al subirlo a las redes sociales. Si la persona está esperando muchos likes, muchos qué bien te ves, y no lo recibe, y si la persona está vulnerable, eso podría afectar negativamente. O sea que todo tiene su lado positivo, pero también su riesgo y su peligro, sobre todo en niños y adolescentes. Así que tomando en consideración las advertencias de los expertos, usted también puede sumarse a la fiebre de los selfies. Solo necesita un teléfono móvil o una tableta o cualquier equipo que le permita cómodamente tomarse una foto. El truco es que usted mismo tome la imagen sin ayuda de otros. De lo contrario, ya no sería un selfie. Aunque no tiene que estar solo, también puede tomársela con familiares o amigos. Y claro está, viendo su programa de televisión favorito. Así que si usted decidió sucumbir ante la fiebre de los selfies, es sencillo. Busque el lugar adecuado para tomarse la foto, saque su teléfono celular y tómese una foto solo o acompañado. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Pawe. Buon Pamañan.